Aquel instante en que Pedro Sánchez tomó la palabra para responder a Feijóo no fue un trámite parlamentario más. Fue, desde el principio, un ejercicio de autoridad política milimétricamente ejecutado. No se trató de una respuesta para cubrir el expediente ni de una defensa pasiva de gestión. Fue una ofensiva quirúrgica donde cada palabra tenía un peso, cada pausa una intención, cada dato un propósito. Sánchez sabía lo que hacía. Lo sabía por experiencia, por convicción y porque, a diferencia de su interlocutor, no improvisaba ni repetía eslóganes vacíos. Desde el primer segundo en que comenzó a hablar, el tono cambió en el hemiciclo. Se hizo ese silencio denso que solo ocurre cuando la tensión real se instala, cuando los diputados saben que están presenciando algo más que una réplica. La voz de Sánchez era firme, templada, sin necesidad de elevarla. La seguridad no le venía del volumen, sino del contenido. No leyó papeles. No necesitó apuntes. Hablaba con la seguridad de quien ha resistido tempestades mucho más violentas que un Feijóo con gesto de reproche y el discurso prestado por los asesores de la Fundación FAES. Feijóo intentó responder con su habitual tono de solemnidad forzada, pero cada intervención que soltaba sonaba más desconectada del momento. Mientras Sánchez hablaba de políticas concretas, de millones de personas beneficiadas por leyes sociales, Feijóo volvía una y otra vez a generalidades sobre la decadencia institucional, a frases heredadas del argumentario de Pablo Casado, a un populismo de traje y corbata que ya no conmueve ni a sus propios votantes. El punto álgido llegó cuando Sánchez, sin alzar la voz, clavó una frase que dolió más que cualquier acusación explícita: la política no es repetir titulares de tertulia, señor Feijóo. La política es gestionar. Y si usted quiere gobernar, primero tendrá que explicarnos con quién y para qué. Porque por ahora, lo único claro es con quién no cuenta, con la mayoría social de este país. La frase cayó como una losa. No hubo necesidad de rematarla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Feijóo bajó la vista durante segundos. Fue un gesto fugaz, pero suficiente. Sánchez lo había tocado donde más duele a quien vive del relato, en la evidencia. Porque mientras el líder del PP habla de calle y de clamor popular, las cifras de empleo crecen, los niveles de desigualdad bajan, y la oposición se ve forzada a hablar de Cuba, Venezuela o ETA para llenar los vacíos de una propuesta que no existe. El hemiciclo no aplaudía aún, pero el aire vibraba. Era como si, por un momento, todos, incluso los que no simpatizan con Sánchez, reconocieran que ese era un golpe limpio, político, directo. Uno de esos momentos que definen liderazgos, que separan al gestor del agitador, que distinguen entre el que gobierna con presión real y el que solo sabe especular desde la sombra. La bancada socialista aguantaba la reacción, pero el brillo en los ojos de muchos diputados del PSOE era innegable. Sabían que su presidente había dado una lección, que había convertido una emboscada en una cátedra. Porque Sánchez no solo respondió, sino que expuso sin despeinarse todas las carencias del discurso de su adversario. Lo hizo sin recurrir al insulto, sin desplantes, sin teatralidad. Lo hizo como lo hacen los políticos, con verdadero fondo, con claridad y con convicción. Y mientras tanto, Feijóo comenzaba a dar signos visibles de incomodidad. Se movía en su escaño, consultaba unas hojas que ya no le servían, miraba al fondo sin fijar la vista en nada. Cada gesto era una fuga. Cada gesto decía: esto no lo tenía previsto. Porque quizás había preparado una bronca, pero no una réplica de esa talla. No una sesión de control donde quedara tan claro quién tiene el control y quién solo pretende aparentarlo. Feijóo no fue capaz de remontar. Su réplica fue un intento torpe de retomar el guión original. Habló de España rota, de gobierno ilegítimo, de amnistías oscuras, pero ya no tenía fuerza. Ya no encajaba. Era un discurso superado por el momento. Como si alguien intentara leer la crónica de una batalla que se libró mientras él miraba a otro lado. Y en ese desajuste se notaba el desgaste. El personal y el político. Porque el problema de Feijóo no es que no tenga ideas. Es que no tiene alternativas. No propone, acusa. No construye, denuncia. Y cuando alguien como Sánchez, con toda la presión del poder a sus espaldas, se permite exhibir gestión, claridad y serenidad frente al griterío, la diferencia es brutal. Porque uno habla para convencer y el otro para sobrevivir al día siguiente.
Y lo peor para Feijóo es que esa diferencia no necesita ser exagerada. Basta con que se vea. Y ese día, se vio con nitidez. A ojos de los suyos y de todos. Quedó patente que no basta con sentarse en el escaño de líder de la oposición para ser un líder. Hay que ganárselo cada día. Y aquel día, Pedro Sánchez se lo ganó de nuevo. La tensión, ya palpable en cada asiento del hemiciclo, continuó en el aire incluso después de que Feijóo intentara recobrar terreno. En lugar de ceder ante el desconcierto, Sánchez mantuvo la ofensiva. Con un pase suave, sin aspavientos, rompió cualquier intento de reconducción del debate a fórmulas vacías. No fue una respuesta por responder, sino una demolición progresiva de los argumentos del líder de la oposición. Cada palabra estaba medida, cada pausa servía para enfatizar una idea. Y fue entonces cuando introdujo una nueva capa al intercambio, la apelación emocional. Señor Feijóo, comenzó, manteniendo el tono sosegado, usted habla de ciudadanos, pero yo le hablo de abuelos que no llegan a fin de mes, madres solas que trabajan en 2 empleos, jóvenes sin futuro. Hable de ellos, no de tertulias. En ese giro, las palabras ganaron peso, la cámara captó rostros compungidos en el pleno, y por un instante, el contenido abstracto del debate se convirtió en caras, en vidas reales. El golpe fue sutil, pero definitivo. Feijóo intentó replicar, citar datos que ya no importaban. El momento había cambiado. Lo que había funcionado hasta ese instante, gritos, denuncias, acusaciones genéricas, se desinfló al enfrentarse a rostros, historias, emociones. Y mientras Sánchez dejaba caer ese argumento humano, el líder del PP se vio obligado a mirar hacia abajo, no por lectura engorrosa de cifras, sino por la presión de no saber qué contestar. La bancada del gobierno, visiblemente sólida, sigue sin replegarse. Cada vez que Sánchez lanzaba un argumento, cada vez que sacaba a la luz una medida concreta, a la izquierda le crecían los hombros. No era triunfalismo, era seguridad. Seguridad de quien sabe que tiene un proyecto, una agenda, un plan para el país. Y eso, en política, marca la diferencia entre gobernantes y opositores. Feijóo empezó a moverse demasiado. Su mano izquierda jugueteaba con un bolígrafo. Su pie, inquieto. Su voz titubeó. Intentó interrumpir con un argumento preparado sobre la gestión de comunidades autónomas, pero Sánchez lo interrumpió de nuevo. Eso también lo está haciendo el gobierno, señor Feijóo. Con cifras que no puede discutir. Con hechos que no puede negar. El golpe no fue verbal, fue factual. Y así se fue tejiendo la segunda parte del envite. Sin estridencias, pero con eficacia. Sin aspavientos, pero con contundencia. Cada iniciativa social recordada, cada inversión pública mencionada, cada logro expuesto, servía para delinear un mapa político claro. Mientras la derecha se aferra al desgaste, el gobierno sigue empujando. Lo público avanza, y con ello, el reloj político del Pleno se marcaba para otro ritmo. Al final de la sesión, cuando Sánchez abandonó el escaño, lo hizo con pasos fluidos, sin prisa, seguro. No era el gesto de alguien que ha sobrevivido a una batalla. Era el gesto de alguien que la había ganado. Y al ver el reflejo en los pasillos, al encontrarse con gente distinta, alguien del personal técnico, un ayudante que cruzaba la carrera de escaños, se parecía más a un presidente que a un jefe de Estado que ha defendido a su país. Feijóo, en cambio, se quedó unos segundos más, mirando el podio donde había hablado, como si buscara en el silencio una tabla de salvación que no llegaba. Luego se levantó despacio, acompañado de sus portavoces, con una expresión de hastío, de quien compara ese pleno con otros donde había salido sonriente y aplaudido. Hoy no había aplausos. Hoy había preguntas. El eco de esa sesión no se disipará de inmediato. Porque lo que ocurrió fue más que una pelea política. Fue una demostración de que aún se puede debatir con respeto, con argumentos, con valía democrática. Fue una reafirmación de que, frente al ruido, la construcción es posible. Y fue una advertencia, también, para aquellos que creen que un discurso histérico es suficiente para gobernar. La imagen del hemiciclo vaciándose tras la sesión de control es reveladora. Varios diputados se quedaron unos segundos más, conversando en voz baja, analizando lo que acababan de ver. Las cámaras captaron gestos de asentimiento entre quienes reconocían que aquello no había sido un intercambio habitual, sino un momento de política con mayúsculas.
Y en esos gestos, en esas miradas, estaba la confirmación. Sánchez no solo había respondido, había colocado una piedra más en el suelo firme de su liderazgo. De inmediato empezaron a resonar en pasillos vueltas frases que lo resumían: era como ver un maestro dar clase. Ha sido la diferencia entre quien quiere sobreponerse y quien quiere desestabilizar. Hoy se ha visto quien tiene proyecto y quien solo rencor. Y algo más. Se ha visto que la diferencia entre los poderes radica en el uso responsable de la palabra. Fuera del Congreso, los análisis comenzaron a sacudir algunos encuadres intocados. Voces aplaudieron la sesión de control como una recuperación de la política real, el tipo de política que se marcha hoy y mañana con la misma coherencia ética. Entre ellas, muchas personas de izquierda y progresistas expresaron en redes, en cafés y en asambleas esa sensación. Por fin se ha puesto un techo a la derecha sin caer en el ruido. Claro que habrá quien diga que Sánchez solo estuvo brillante y no perfecciona su gestión, pero incluso entre los críticos moderados se alzaron voces reconociendo que ese día no era el presidente quien respondía, era un gestor que demostraba su hoja de ruta. Eso tiene efectos que trascienden lo inmediato. Refuerza la idea de que su gobierno puede transformarse, siempre bajo la lupa, pero no se quiebra al primer intento de avasallamiento. Y esa sensación es un empujón a la ciudadanía progresista. Porque progresar no es solo consumir políticas, es comprometerse con ellas. No es solo votar, es apoyar proyectos. No es solo criticar, es exigir resultados. Es creer que el debate con respeto también puede cambiar realidades. Es sentir que la democracia sigue siendo la herramienta más poderosa contra la desigualdad, la injusticia, el miedo. Por eso, lo sucedido en esa sesión es valioso. Porque habrá días peores, días de desgaste, de noticias amargas, de tensión social. Pero también habrá momentos como ese, donde la democracia se levanta, donde la institución demuestra que aún puede ser respetable, donde las palabras no sirven para dividir, sino para sostener. Ahora bien, después de ese envite, la pelota está en el tejado de la oposición. Si pretenden plantarle cara a Pedro Sánchez, tendrán que reinventarse. No basta con gritar, tendrán que proponer. No basta con acusar, tendrán que demostrar. Porque hoy se ha visto que la técnica del ruido tiene un límite. Y nadie lo ha demostrado mejor que Sánchez. Se puede ganar con la verdad y sin gritos. Y la ciudadanía progresista puede hacer algo más que mirar. Puede participar. Puede replicar esa lógica en su vida, en sus barrios, en sus organizaciones. Puede decir: exige más, no te rindas, no aceptes atajos. Porque este país necesita políticos que sepan gobernar, pero también ciudadanos que sepan exigir. Y quizá por eso, ese día, la política europea pareció un poco más creíble. Quizá por eso, quienes no forman parte de la burbuja política vieron que todavía hay esperanza. En tiempos de exceso, el silencio bien utilizado puede ser más demoledor que el grito más fuerte. Y en este estrado, Sánchez lo utilizó para construir, no para destruir. Y eso, en democracia, sigue siendo un acto de resistencia.